Así está la sociedad, ¿cómo no quieren que pelee? Unos pasean su llanto, el narco pasea en un Mercedes. Si pasa frente a una marcha, no nos miren como locos. No se olviden que estos locos también luchan por ustedes. Todo puede cambiar si el pueblo se compromete y sale a la calle a luchar. Unámonos como hermanos para hacernos escuchar. Tenemos nuestros derechos, también la obligación de hacerlos respetar. Todo puede cambiar si el pueblo se compromete y sale a la calle a luchar. Unámonos como hermanos. Hola, muy buenas tardes, ¿cómo les va? Un gusto volver a compartir con ustedes voces de San Lorenzo y la región. Estamos con nuestro compañero, ¿qué tal, Daniel? Bien, bien. Acá estamos con una invitada de lujo hoy, así que... Sí, vamos a hablar de un proyecto además de ley que se venía trabajando en la provincia con Mercedes Meyer y el Frente Social y Popular, que tiene que ver con recuperar las memorias de lo que ha sido la guerra de Malvinas, de las crónicas, de los registros que hay, de lo que se fue transmitiendo principalmente de los excombatientes y también de lo que han transmitido familiares, ¿no? De lo que ha sido esa gesta histórica para la República Argentina. Ese proyecto es ley hoy y la invitamos a Mercedes Meyer para que nos cuente cómo fue este trabajo de este proyecto que hoy ya es ley en la provincia de Santa Fe. Los invitamos a ver quiénes somos los que hacemos voces de San Lorenzo de la región y volvemos con nuestra invitada. Decíamos, vamos a hablar de un proyecto que ya es ley en la provincia de Santa Fe y eso debe sentar un precedente en la República Argentina en relación a lo que significa el rescate histórico de una gesta que tuvo que ver con la soberanía hace pocos años en la República Argentina. ¿Qué tal, Mercedes? Hola, buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, bien, gracias por la invitación. No, por favor, bueno, contanos un poco, en principio, para que la gente se entere en casa, cómo fue la cocina de este proyecto que se venía trabajando hacía un tiempo ya aquí en la provincia y que, bueno, hoy es ley. Bueno, para mí la causa de Malvinas es una causa que abracé desde chica, incluso creo que gracias a un combatiente que fue a mi escuela y que contó lo que significaban esas islas para la Argentina, lo que significaban, bueno, en soberanía, en territorio, en economía, en estrategia y demás, y todo lo que había puesto en recuperar esas islas. Y bueno, poder presentar iniciativas legislativas con respecto a eso siempre fue una tarea. Y hace un par de años presentamos esto de la creación del archivo oral de las memorias de Malvinas. La idea es poder hacer que esos testimonios de quienes fueron a recuperar las islas lo cuenten en primera persona, o así los familiares de quienes dejaron su vida allí, con la experiencia que hayan tenido, con las conclusiones que hayan sacado, con las expectativas que tenían, con las que se volvieron, con lo que pasó después de la guerra, así tal cual algunos somos privilegiadas o privilegiados y pudimos escucharlos en primera persona a ese testimonio. Bueno, que ese sea un patrimonio de todos y todas las santafesinas para las generaciones futuras. Yo ayer decía en la legislatura cuando se aprobó que intentamos que sea un puente entre aquella juventud que luchó contra el imperialismo inglés, que dejó incluso su vida por eso, y toda esta juventud maravillosa de millennials, centennials, que hoy está peleando en América Latina, incluso protagonizando las grandes luchas contra las políticas proimperialistas, y que bueno, no las podemos privar a esas generaciones, las generaciones futuras, de que conozcan lo que pasó en la guerra, en la posguerra, antes de eso incluso también, por qué fueron a combatir esos jóvenes, y que eso pueda quedar como un registro oficial dentro del Archivo General de la provincia, que se haga sistematizando las grabaciones que tendrían que tener formato audiovisual. El proyecto crea una comisión técnica que trabaje
en conjunto con los centros de veteranos de Malvinas de la provincia de Santa Fe y con otras organizaciones como el Museo de la Memoria de Rosario o el Foro Patriótico y Popular, que vayan definiendo también los lineamientos que va a tener ese material, ese archivo y demás, también entendiendo que hay mucho trabajo hecho ya similares, dispersos en la provincia, que bueno, también se pueden recopilar, digamos. Así que sí, es la primer provincia en aprobarlo. Ahí nos hace llegar el presidente de la Federación Argentina de Combatientes Soldados de Malvinas, Rubén Rada, que ya en Chaco, Neuquén y Buenos Aires lo toman los centros de veteranos de allá, así que es un ejemplo que puedan hacerlo también con los combatientes de sus provincias, así que estamos todavía emocionados por lo que fue la sesión de la semana pasada, de abrazarlos, porque me decían que, por ejemplo, en este año que pasó desde que lo aprobamos en diputados hasta que lo aprobaron los senadores, se murieron 6 combatientes santafesinos. Son 6 historias que las vamos a contar indirectamente, pero los compañeros no son eternos y están en una edad también donde muchos nos dejan. Así que creo que tiene un valor muy, muy importante. Muy emocionante. Mira, me permito recordar, en la ciudad de San Lorenzo está el Centro de Veteranos de Guerra y Excombatientes, que está en mi barrio, vivimos a pocas cuadras, y muchas veces tuve la oportunidad de visitarlos y conversar con ellos a lo largo de muchos años. Y me permito recordar a todos en el nombre de Edgardo Arnoldo, que además es padre de un compañero que está acá, así que me vale el recuerdo y me emociona porque realmente han sido, siempre recuerdo en esas conversaciones con tanto amor por lo que habían hecho y con tanto respeto, ¿no?, por los compañeros, aún a veces en situaciones adversas que han vivido, porque recordemos que estábamos en dictadura todavía y algunos soldados e incluso algunos militares denunciaban algunos abusos de parte de un sector de los militares en la propia guerra, pero con el amor y resaltando el tema de lo que tiene que ver con la soberanía, ¿no?, de nuestras islas Malvinas, que supongo que debe ser algo con lo que se deben haber ido encontrando. Mira, justamente ayer también estaban los hijos, incluso uno de los hijos también de Arnoldo, que se llaman Generación Malvinas, somos los que nacimos en los 80. Y ellos son particularmente una agrupación que son los hijos de combatientes, pero yo me considero también de la generación Malvinas, digamos, y para quienes nacimos después de la guerra, esos testimonios son los que nos hicieron primero entender que las causas patrióticas son populares y que no tienen nada que ver con las dictaduras. Muchos se anotaron para ir a combatir, quisieron ir a dejar, todo su valor, su heroísmo, su valentía, porque entendieron, digamos, lo que significan esas islas para la patria, y muchos lo tratamos de entender hoy, años después. Ese es un debate, para nosotros son héroes. Y entiendo también que hay guerras justas y guerras injustas. Entonces, esto creo que fue una guerra, en realidad nosotros recuperamos las Malvinas el 2 de abril y después vinieron a atacarnos, estuvo el punto de inflexión con lo que fue el hundimiento del Belgrano, y a partir de allí, la guerra misma cambió su curso, ¿no? Estas contradicciones que vos decís entre las dirigencias, está claro, estaba dirigido en un gobierno que estaba haciendo desaparecer a 30.000 personas en la Argentina, por lo tanto, pero no todos eran parte de esa dictadura, sino por el contrario, una parte que fue patriótica, que fue popular y que al día de hoy sigue levantando las banderas esas, y que entiendo que son las que tenemos que recoger quienes quedamos, ¿no? Por eso, no sé, para mí fue importante el día que asumí, el 10 de diciembre del 2015, asumía con las Malvinas en el corazón, y ayer volví con el prendedor, porque entiendo que también es como dice la canción, es un pedazo de tierra que vale la pena, y que hoy, como está el mundo disputado y demás, esas Malvinas además son como el corazón de toda América Latina. Por lo tanto,
hay que seguir malvinizando, hay un mundo que desmalviniza todo el tiempo, particularmente los piratas ingleses que nos van insinuando el olvido o la resignación a haber perdido esas islas, y entiendo, tienen bases militares, no solo los ingleses ahí en el sur, sino también los chinos en Neuquén, los yanquis más al norte. Digo, nuestra patria está realmente en peligro cuando hablamos en lo que hace a la estrategia militar, y desde ya esto que decimos, bueno, el neoliberalismo, en realidad yo entiendo que el neoliberalismo son políticas proimperialistas que en nuestros países hacen estragos como los que se hizo en estos 4 años de gobierno, ¿no? Que es un poco lo que la juventud está protagonizando en la lucha en Chile, o sea, en contra, digamos, de esas políticas neoliberales o proimperialistas, lo mismo que los indígenas en Ecuador, y bueno, y lo que está tratando de no perder Bolivia, Venezuela, etcétera, digamos, tratando de que el imperialismo no recupere ciertas cosas que perdió en esas patrias. Así que, bueno, para mí digamos, tiene un valor más el archivo, pero además simbólicamente lo que nosotros estamos diciendo hoy en un programa de televisión, y también lo que pudimos decir en la legislatura y lo que puedan decir esos combatientes, ya digo, con distintas experiencias, pero ese patriotismo y esas causas que te decía son principalmente populares, me lo hicieron entender ellos, no solo en la escuela, sino también con los mates que pudimos compartir en la realización de este proyecto. Los centros de veteranos fueron realmente protagonistas. Bueno, me he comido varios asados porque además son muy amables, y bueno, fuimos a Venado Tuerto, a Reconquista, a Villa Ocampo, a Rosario, a Santa Fe. Se acercaron combatientes de los pueblitos más norteños, muchos fueron originarios, digamos, y de los sectores más humildes, muchos correntinos, muchos santafesinos que bueno, que fueron allá, así que las historias son maravillosas y bueno, nadie se puede privar de escucharlas. En San Lorenzo hubo este año un acto muy grande, en el parador turístico, donde están los grandes recitales, digamos, donde viene estrella de la música, y estaba lleno, realmente estaba lleno, y yo estaba pensando que tuvo una característica también Malvinas, que pocos años antes se había cambiado la edad del servicio militar. Entonces le tocó justo a una generación de 18 años, mientras que durante 50 años hubo un servicio militar con pibes de 21 años, ¿no? Que hay una diferencia grande de esa edad. O sea que es mucho más traumático para un chico de 18 años dejar la casa y tener que enfrentar una guerra, ¿no? Ahora, hay una cuestión, ¿cómo es el formato de este archivo? ¿Va a ser de libre acceso? ¿Cualquiera puede acceder? ¿Cómo va a ser acceder a esta información para el público en general? Sí, queda como patrimonio de todos al quedar dentro del Archivo General de la provincia. Es como cualquier consulta que uno puede hacer, pero en material audiovisual. Ahí va a haber todo un trabajo de esta comisión de etiquetar, sería, no me sale, pero el nombre, lo que hacen los bibliotecarios, digamos, de ordenar, clasificar, claro, por legajo, si es por fecha, si es por edad cronológica, si es por episodio bélico o por cuestión, digamos, va a haber toda una cuestión ahí técnica a resolver, pero este es de acceso público para todo el mundo, y queda como institucionalizado, sería. Porque digo, hay muchos libros escritos recogiendo los relatos, hay documentales hechos, qué sé yo, el Museo de la Memoria de la Ciudad de Rosario hizo un trabajo con 21 combatientes que bueno, registraron, entonces hay trabajos hechos, pero este va a ser como el formal, el oficial, y que desde como una política, digamos, pública, donde el gobierno provincial va a tener que poner cargos y un equipo para registrar no solo quienes están afiliados a los centros de combatientes, porque además hay muchos que están por fuera de eso, que también va a haber que recoger, digamos, hay muchos que todavía no se animan, no hablan, no lo pueden decir, digamos, hay muchísimas Hay mucho por conocer. Yo pensaba en esto, la desmalvinización comenzó en el momento justo en que terminó la guerra, no siempre se cuentan episodios de cómo fue la vuelta de esos soldados que fueron a pelear por la soberanía y por recuperar nuestras islas,
Y te iba a preguntar, ¿qué te parece que puede significar esto de tener esta información, de recopilarla? Un trabajo extraordinario, me parece, recopilar, tenerla junta y este acceso público en la integración de esos sectores de combatientes que aún están, o los hijos, y la sociedad en general, porque se ha hecho mucho también por mantener ese divorcio, ¿no?, entre los que vivieron la guerra y los que fueron a combatir y el resto de la población. Yo pensaba, cuando hablábamos antes de lo que significó la dictadura, hay muchos puntos, creo, en común para encontrarnos, porque aparte somos todos parte del pueblo, porque en aquel momento los grandes sectores populares ubicaban al enemigo en la dictadura, pero entendían que esa guerra tenía que ver con la defensa de la soberanía, y entendieron que, a pesar de que la dictadura quería aprovecharse en aquel momento de aquella guerra que era justa, no valía la pena. A la dictadura no le valió continuar en el poder, quiero decir. Hubo muchos puntos en común entre la gente que iba a combatir y los que quedaban, y después hubo un divorcio enorme entre lo que fue esa realidad en ambos lugares, en la guerra y acá, porque la dictadura se caía. ¿En qué pensás que puede servir esto del el conocer la historia, la verdadera historia de lo que fue esa guerra, de lo que sucedía en el país, de lo que era la dictadura, de lo que peleaba el pueblo en ese momento también? Mira, eso, así como lo decís, o como lo entiendo yo también, es un debate y hay mucho mito también. Bueno, esto de, viste, si eran muy chicos para ir, si los obligaron, quiénes se anotaron. Hay distintas historias, hay distintas versiones y hay distintas conclusiones de eso. Hay quienes obviamente fueron obligados, otros que no. Cada uno con el que habla, yo por lo menos me voy enterando de la cantidad de gente que se anotó para ir a combatir. Algunos los llamaron, a otros no, y que incluso los ingleses no se esperaban esa cantidad de gente, de soldados, y que además, cuando cada historia que te cuentan, con una, digamos, con un coraje, con una valentía, como con mucha convicción, que eso es lo otro que el Che dice, bueno, el factor X, no solamente hace falta un ejército grande, sino también ese factor X, que es el de convencimiento. Yo no sé qué convencimiento tenían los soldados ingleses de lo que estaban haciendo, e incluso posguerra muchos se comunican, digamos, soldados argentinos con soldados ingleses, y estos son conversaciones que tienen. No nos esperábamos que sean tantos, nosotros, bueno. Te hago un pequeño paréntesis, que la mayor cantidad de soldados argentinos caídos en la guerra fueron en el hundimiento del área General Belgrano, que estaba fuera del área de guerra, lo cual significa que esos abatimientos fueron de una manera sucia y en desventaja, porque estaba fuera del área de guerra. Y que, bueno, siempre muchos de los testimonios que he escuchado de combatientes ingleses es esta sorpresa con esos jóvenes que peleaban con tanta convicción en defensa de la soberanía, ¿no? Sí, por eso, que lo cuenten ellos es distinto, escucharlos de su propia experiencia es distinto a lo que podemos contar el resto, digamos. Entonces ese creo que es el valor que tiene este archivo. Y que cada uno y cada una podamos sacar las conclusiones también propias, pero a partir de conocer todos los aspectos de la historia, ¿no? Entonces, como dice la canción, si la historia la escriben los que ganan, quiere decir que hay otra historia, y esa es la otra historia que queremos contar con este archivo. Los combatientes fueron muy, muy maltratados cuando llegaron. Eso es una historia como común en todos los relatos. Ellos volvieron muy jovencitos, muy hambriados y todo. Esta cuestión de que si les llegaba o no les llegaba la ayuda que les mandaba el pueblo, de los chocolates, de las cartas, de las flores y demás. Y les costó mucho, o sea, fue toda una lucha posterior también poder ganarse un lugar que yo creo que hoy se lo ganaron en gran parte, digamos, de nuestros corazones, y esta ley tiene que ver con ese reconocimiento. Es decir, bueno, les llegó años después, pero un montón de derechos y de cosas que tienen que ser reparadores del maltrato que recibieron cuando llegaron, digamos. Muchos dicen, no de la gente siempre nos trató bien,
pero hubo un ninguneo, digo esto en función de lo que vos decías, el posguerra del Estado, toda una... Sector una del cuestión, periodismo también. sí, exitista, la digamos. intelectualidad relacionándolos con la dictadura. Dicen, nosotros teníamos 13 años cuando se dio el golpe de Estado. Muchos de nosotros, dicen ellos. Entonces, no, ¿viste? Culpando de digamos, como esto de mezclar o de no poder diferenciar un soldado de un dictador, de un represor. Claro. Bueno, creo que hubo muchas injusticias y que todo lo que podamos hacer para reparar eso es válido, es necesario. No solo por la vida de esos hoy hombres, digo, había algunas mujeres, pero principalmente hombres, sino también por nuestra Argentina actual y por nuestra América Latina actual y por cómo está el mundo hoy en esta división de algunas potencias mundiales que quieren seguir saqueando. Digo, cuando hablamos de petróleo tenemos que hablar de los ingleses y quienes saquean el petróleo, quienes están metidos en todo lo que es incluso la extracción indiscriminada del fracking y demás, son las petroleras, entre ellas una de las principales, las británicas. Por lo tanto, digo, están hoy presentes no solo con la base militar en Malvinas, sino también en lo que hace a lo económico, en la dependencia que hoy tenemos. Obviamente no solo con los ingleses, los tenemos también con los yanquis, digo, desde el momento que nos gobierna el FMI en Argentina y demás, pero tenemos una gran lucha antiimperialista que estamos dando, pero que hay que profundizarla. Entonces, me parece que lo de Malvinas te permite discutir todo esto, no solo la vida de esos hombres, de aquellos jóvenes, o como dice Rubén Rada, que es el presidente de la federación, bueno, escúchenlo ustedes, pero digo, voy a tratar de decir lo que dice él, que como el último esfuerzo que hizo una juventud, o sea, el último esfuerzo que dejó toda una juventud para terminar con la dictadura, nada más y nada menos, digamos, porque también es cierto que bueno, el desenlace de la dictadura también tuvo que ver con el desenlace de la guerra. Entonces, esos jóvenes y esta juventud de hoy, que insisto, es la que protagoniza la marea verde en la Argentina, que es la que protagoniza las luchas ambientales hoy, que es la que protagoniza las rebeliones en todos lados, tiene mucho por conocer de aquella otra juventud. Hoy hombres maduros que se están yendo, pero que han aportado muchísimo, no solo en aquellos momentos, sino todavía hoy en esta lucha antiimperialista. Deben haber encontrado un contraste en esto que vos decías de cómo cuentan con tanto valor y con tanto convencimiento lo que vivieron en la guerra, esa defensa de Malvinas, que tengamos en cuenta que cuando hablamos de Malvinas hablamos de las islas que son nuestras, pero además de un punto estratégico geopolíticamente en el mundo, por el lugar, por la ubicación, por la riqueza. Pero yo pensaba, ¿cuál fue el contraste que se fueron encontrando en relación al gran valor que tuvo ese desempeño de los soldados durante la Guerra de Malvinas y las carencias del momento? Porque si bien tienen el reconocimiento del pueblo, todavía no tienen ese reconocimiento del Estado en relación a la vida, ¿no? A la vida cotidiana, a las condiciones de vida. Mira, ellos en distintos lugares de la provincia, bueno, primero que han ganado derechos, lo de la pensión, digamos, sí, cosas que los han dignificado, digo. Hay gente que trabajaba de ladrillera, después, o sea, tuvieron que venir a laburar costándole un montón conseguir un laburo, porque bueno, vos eras el loco de la guerra, y eso a muchos lo señaló, entonces han conseguido muchísimas cosas, pero entiendo que todavía está la deuda de poder reconocer, su trabajo posterior también, ¿no? Ahora, bueno, se aprobó, por ejemplo, que la pensión sea también para los hijos. Importante. Sí. Y ayer un combatiente me decía, pero es la única ley que no se aprobó por unanimidad. ¿Pero sí, que no, hubo sectores que, digamos, fueron reticentes o...? No sé bien cómo se dio porque es una ley, entiendo, nacional, pero estaban dolidos porque decían, bueno, la causa de Malvinas debería unir a todo el pueblo. Debería ser, digamos, independiente de los partidos políticos, digamos. Pero cuando vos escarbás, aparecen
reacciones, digamos. Lo que pasa es que es muy difícil que exista esa unanimidad en relación a lo ideológico, ¿no? A lo que significa la defensa de la soberanía, Malvinas y demás. Ahí es cuando empezás a ver las deudas. No sé, yo ayer esperaba también, digo, nosotros ¿Cómo tuvimos fue en Santa Fe eso? En Santa Fe, bueno, el archivo está aprobado en diputados desde septiembre del 2010, desde agosto del 2018. Yo esperaba que en diciembre del 2018 se aprobara en el Senado, a más tardar, digamos, como que empezábamos a celebrar esta ley el año pasado. Hubo que pelear todo este año con esa media sanción ganada, pero vieron, bueno, he venido acá a otros programas y demás, y donde decimos, bueno, lo difícil que es el Senado de la provincia y demás, entonces hubo que movilizarse. Como para nosotros no hay ley sin lucha, objetivamente no ganamos ninguna ley sin lucha, así que ayer fueron de muchos lugares de la provincia, éramos ahí un grupo importante, obviamente valoraron a los que se acercaron a saludarlos y después muchos que no se acercaron a saludar, muchos legisladores, autoridades, y eso por ejemplo les duele un montón. Les duele un montón y yo los entiendo, porque no tendríamos ni que haber llegado a esta altura, pero bueno, después la celebración fue maravillosa, nos abrazamos, además esto de las generaciones distintas, estaban, bueno, Generación Malvinas, los combatientes de distintos lugares que iban informándole a sus compañeros, con el presidente de la Federación Nacional, que al mismo tiempo iba contando la repercusión que iba teniendo la ley santafesina a nivel nacional. Así que fue un gran logro. Nos quedan poquitos minutos de programa, Yamile, pero bueno, qué gran logro realmente y qué importante esto de poder juntar toda la información y creo que debe ser muy emocionante para ellos, como creo que para todo el que nos interesa la causa Malvinas, como decías vos, porque hay mucho disperso y realmente es muy válido que esté junto y al alcance de todo el pueblo. Nos estamos casi yendo, pero decinos, ¿cómo se llama la ley? ¿Qué número es esa ley para el que quiera después investigar y ver y conocer un poco más? Hay que esperar que la proclame el Ejecutivo para que tenga un número. La ley es del Archivo Oral de las Memorias de Malvinas, lo pueden encontrar en mi página, si entran mercedesmeyer.org, ahí está el proyecto por lo menos, pero que se aprobó sin ninguna modificación. Así que en estos días tendremos el boletín oficial con la ley promulgada y desde ya nos tendremos que juntar con el Ejecutivo de turno para que la aplique rápidamente, que arme el equipo y que se empiece a hacer el archivo ya. Ya pasó mucho tiempo, ¿no? Ya es hora, digamos, que se agilice. Ya es hora. Ya es hora. Bien, muchísimas gracias Mercedes por haber venido y por habernos compartido, bueno, esta experiencia y otro logro también de una ley muy justa que se ha logrado en la provincia de Santa Fe y esperemos que también se tome en el resto de las provincias porque sin duda en todo el país debe haber historias, como vos decías, perdidas en todos los rincones para recuperar. Así que muchísimas gracias. No, gracias a ustedes por el espacio. No, por favor. Como siempre decimos, esperamos que haya servido para pensar juntos un tema muy sensible para muchos de nosotros. Esto que hemos conversado hoy sobre esta ley que se ha logrado en la provincia de Santa Fe, sobre parte de la historia no muy lejana en la Argentina y bueno, vamos a tener esta herramienta para conocer un poco más de las voces de los protagonistas o de sus hijos y va a ser muy importante, muy interesante. Muchas gracias por estar del otro lado, nos encontramos la próxima semana.